¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, amigos, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, pues comenzamos. Comenzamos. Sí. Dice, doctor, en el retiro de Argentina le pregunté cuál es el acto de la voluntad humana para no hacerlo y cuál de voluntad divina. Y usted me dijo que pensara en el ejemplo del 100 pies, pero ese ejemplo no me responde a esa pregunta tan básica, pero fundamental para mí. Bueno, o sea, yo creo que es fácil entender que el acto, o sea, el acto humano siempre va acompañado por el yo. O sea, cuando toda la intención, cuando todo lo que motiva el acto aparece el yo, ese es un acto humano. El yo quiero, el yo hago, el yo deseo, o sea, el yo. O sea que toda la finalidad del acto sería la propia persona o el entorno de la persona. El acto divino, o sea, todo va para gloria de Dios, para amarlo, para repararlo, para darle gloria. Creo que eso es fácil entenderlo. Vivir en la divina voluntad no es cambio de acción, sino cambio de intención. Así que yo creo que si tenemos esa idea, esa firme convicción de que el todo debe ser hecho para la divinidad, no hay problema. Entenderíamos cuando el acto es humano y cuando el acto es divino. Lo del 100 pies, creo que esto vale la pena aclararlo. Es un cuentito, o sea, es un 100 pies, ya conocen los 100 pies que tienen, bueno, el nombre lo dice, muchas patitas. Entonces todos los días el 100 pies pasaba por una telaraña y la arañita lo veía y la arañita pensaba y decía, ¿cómo hará el 100 pies para coordinar el movimiento de todos sus pies, de todas sus patas? Hasta que un día se decide, se baja la arañita y le dice, oye, 100 pies, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo es que coordinas el movimiento de todas tus patitas? A partir de ese día, el 100 pies ya no camina. ¿Cuál es la moraleja de esto? Muy sencillo. Mientras el 100 pies no pensaba, sino simplemente actuaba, o sea, no había problema. Cuando el 100 pies empieza a querer entender el cómo coordinaba algo que era natural en él, es cuando ya no puede caminar porque no sabe cómo controlarlo. Y la divina voluntad, o sea, y la fe, en realidad la fe católica, no, se basa en algo que se llama fe, creer. Si yo creo fervientemente lo que me están diciendo, lo que Jesús me comunica, a través de la revelación privada, a través de la iglesia, en fin, de la revelación pública, no tengo problema. Todos en nuestra religión creemos en la Trinidad, sí. Ahora, ¿entendemos cómo es la Trinidad? No. Si yo quisiera introducirme a querer entender la Trinidad, va a llegar el momento que voy a decir no es posible. ¿Sí? Entonces, que se entienda cuál es el símil con lo del 100 pies y con lo de la divina voluntad. Deje de pensar cuál es el acto humano, cuál es el acto divino, y simplemente cambie de intención y se acabó. Y le funcionarán los 100 pies. Y le funciona. Y eso también va de acuerdo con el ejemplo del abejorro. Sí. ¿Sí? Uh-huh. ¿Cuál es? ¿Cómo? No me lo sé. No.
Creo que todo el mundo conocemos lo que es un abejorro y conocemos que el abejorro anda volando de un lado para otro, ¿sí? Ajá. Bueno, según la ciencia de la aeronáutica, el abejorro es imposible que vuele. O sea, y lo explica el por qué el abejorro no puede volar. Sin embargo, el abejorro vuela. ¿Por qué? Porque el abejorro no sabe que no puede volar. Al revés del 100 pies. Así, no, lo mismo que el 100 pies. Porque el 100 pies cuando se dio cuenta, Por eso, ya cuando se dio atoró. cuenta es cuando se atoró. El abejorro, si se da pusiera a pensar en lo que la ciencia de la aeronáutica dice, no volaría. Sin embargo, como lo ignora, sigue volando. Perfecto. Muy bien. Bueno, ya entendimos. ¿Ya? ¿Sí? Doctor, si alguien me pide directamente a mí hacer algo, ¿eso es voluntad de Dios? Vamos a suponer que alguien le pide que haga algo malo. ¿Que haya voluntad de Dios? No. Alguien le pide que, no sé, que cometa algún acto ilícito, que haga cosas que no son correctas, que vaya en contra de alguna persona, que vaya en contra de su familia. O sea, ¿será voluntad de Dios? No. Creo que tenemos una capacidad ya en nosotros mismos para discernir, o sea, cuándo las cosas son de Dios y cuándo no. Cualquier cosa que suceda, que se presente, si no va acorde a lo que Dios pide, a lo que Dios manda, por supuesto que no es voluntad de Dios. Y aquí creo que vale la pena otra vez volver a entrar en el ejemplo este del 100 pies y del abejorro. Dejemos de las minuciosidades. Esta gente escrupulosa que todo lo quiere tomar con pincitas, ¿sí? Y esto será, y bueno, pero si esto tiene esto otro, ¿será? Por favor, dejen de pensar en ese tipo de situaciones. Tenemos un olfato, perdón, y así lo dice Jesús. En todo hay que olfatear si está Dios o no. Si está Dios, lo hago. Si no está Dios, no lo hago. Punto. Y si me equivoqué, pues no me equivoqué, porque eso es lo que... Eso es algo interesante lo que estás diciéndole. O sea, uno comete una culpa o uno comete un error o algo por lo cual arrepentirse cuando se hace con pleno conocimiento. Uh-huh. Pero si yo hago algo sin el conocimiento de que es algo errado, que es algo que no debiera ser, y lo hago con toda la intención de que porque lo hago, porque creo que es bueno, yo no tengo por qué arrepentirme ni por qué pensar que hice algo malo, ¿no? Es que hay otra pregunta muy relacionada a esto. Doctor, ¿el alma que vive en la divina voluntad puede apoyar en las obras de caridad? Por ejemplo, dar una limosna a quien lo necesita. ¿Cuál sería la intención para que no tenga nada de humano y sea únicamente acto divino? ¿Ustedes creen que Jesús se ponía a pensar si era humano o divino el ayudar a los pobres? Sí, pues. Cuando Jesús, o sea, todo lo que él tenía y lo que le llegaba, lo dedicaba a los pobres, a dar limosna, en fin, estaría pensando, ¿será divino o será humano? Uh-huh. Piénsenlo. Para que Jesús nos dé un alma por cada palabra que está escrita en el libro de la Pasión, ¿es necesario leer el libro de cielo? Lo que está diciendo Jesús, o sea, es en el momento en que nosotros nos adentremos en la pasión, no es exactamente la palabra,
sino es la intención de lo que él está haciendo. Entonces, cuando el alma repite la intención, que para conocer la intención, bueno, él me lo dice a través de la palabra, pero ahora que yo conozco la intención, no necesito estar repitiendo las mismas palabras, sino lo que debo repetir es la intención. Por lo tanto, no es así estrictamente necesario que tome el libro y empiece a leer, sino que una vez entendido, aprendido lo que es la pasión de Jesús, los motivos, las causas y los efectos, ahora yo meditando la pasión de Jesús, girando en ella, uniéndome a ella, estoy haciendo lo mismo y se está dando un alma, o sea, por cada intención que tengamos. Pero, ¿es necesario leer el libro de cielo? Era la pregunta. Que no me expliqué. Es que una cosa es las horas de la pasión, el libro de las horas de la pasión, y ella pregunta si es necesario el libro de cielo. Es lo que está... el libro de cielo, perdón. No. O sea, claro que es necesario. O sea, necesitamos entender lo que es la pasión. ¿Y qué es la pasión? ¿Qué es la pasión? Pues es un instrumento para redimir a todas las almas. ¿Cuál sería el efecto de la pasión? Pues la redención. El libro de cielo. El efecto. Claro. O sea, el fin último del libro de cielo, de la pasión de Cristo, es exactamente lo que se nos dice en el libro del cielo. Sí. Que es el llegar al punto culminante de lo que es el rehacer al ser humano a su punto de origen, para que pueda volver a vivir unido totalmente con la divinidad. Que se cumple el catecismo de la Iglesia Católica, que el fin último de la economía divina es la unidad perfecta con la Santísima Trinidad. ¿Conforme? Dice, doctor, entonces Jesús se comulgó a sí mismo en mí. Bueno, él se comulga para reparar por todas las comuniones, por todos aquellos que lo íbamos a recibir. Ahora, para que eso, o sea, y yo participe en eso, necesito tenerlo en mente, necesito conocerlo y necesito hacer la intención. Si no lo tengo, si no lo hago, o sea, no tengo este conocimiento y no hago la intención, Jesús comulgó en esa comunión que yo hago, la hizo Él, se reparó Él, sí, pero sin mi participación. Ahora yo tengo la posibilidad de entrar, de unirme a esa comunión que Él hizo para los mismos resultados que Él llevó a cabo. Entonces sí. Sí que. Sí se comulgó a sí mismo en mí. Uh-huh. Doctor, ¿cuál fue el germen que Jesús aplastó en Luisa? El germen de corrupción. O sea, le dice que a ella no la exentó del pecado original como a su madre, como a María, porque no era necesario, pero que realizó otro prodigio también único, que es aplastar el germen de corrupción. ¿Qué quiere decir corrupción? Bueno, quiere decir esa transformación del bien en el mal. O sea, dirigirse a lo contrario del bien. ¿Sí? Desafortunadamente hay personas que esa palabra la llevan también al estado de corrupción física después de la muerte. Y ahí tenemos un enorme problema, porque Jesús afirma que las personas que vivan en la divina voluntad
no sufrirán una muerte como todas las demás. Dice, la muerte seguirá existiendo porque es necesaria, pero ya no será una muerte como la actual, horrenda, que causa terror, sino que ya no sufrirán esa corrupción y quedarán como esperando el momento de la resurrección de los muertos. Sin embargo, Luisa sufre la corrupción. Entonces, como que ahí entramos en un poco de conflicto. ¿Qué quiso decir? ¿Lo dijo en este sentido o no? Yo creo que el punto es simplemente decir, Jesús sabía perfectamente que si Luisa hubiera quedado incorrupta, a Luisa lo hubieran desmembrado, como han hecho con algunos santos, y se llevaría un culto a la persona. Andaría por el mundo, o sea, bueno, recopilando esta devoción a la persona, ese culto a la persona. Y lo último que Jesús quiere es exactamente eso. Él quiere una entrega total a la divina voluntad. Entonces lo que deberíamos de ver en Luisa no es a Luisa, sino ver lo que la divina voluntad hizo a través de Luisa. Porque todo el mérito se basa en ella, en la divina voluntad. Y Luisa, bueno, tiene parte, sí, pero es la parte simplemente de aceptación. Pero lo grande de Luisa, lo que Luisa logra, es la divina voluntad quien lo lleva a cabo. Bueno, esa es una idea, ¿no? Para tratar de congeniar un poquito el aplastar el germen de corrupción, que no necesariamente se refería a la parte física, sino a la parte espiritual y moral. Entonces, creo que eso sí se logra en Luisa y no hay ningún problema de contradicción. Una pregunta. ¿Podríamos confundir un poquito el término corrupción con concupiscencia? ¿O sería básicamente lo mismo? Estaríamos hablando prácticamente de lo mismo. La concupiscencia es la tendencia al mal y la corrupción es corromper todo lo que nosotros pudiéramos hacer de bien, corromperlo y tenderlo hacia el mal. Gracias. Dice, en el volumen 265, dice Jesús que cuando es Él el que se presenta al alma, todas las potencias interiores se aniquilan y conocen su nada. Y Él, viendo al alma humillada, hace sobreabundar su amor. ¿A qué se refiere con las potencias interiores? ¿Cuáles son? Memoria, inteligencia y voluntad. Estuvo más larga la pregunta. Sí. En el volumen 4, 178, Jesús le dice a Luisa que él le dio satisfacción a Dios por los tres diferentes estados de ley, la natural, la escrita y la de la gracia. ¿Me podría aclarar esto? La ley natural, lo que quedó como recuerdo de lo que Dios hizo, que fue transmitido en parte, en mínima parte por Adán. Y junto con eso, lo que Dios inscribe en nosotros, o sea, a través de nuestra conciencia, o sea, que son cosas naturales, que en el hombre existe ese conocimiento de lo que está mal, de lo que no debiera de ser. La ley revelada, ¿cuál sería? Los mandamientos. Moisés, con los mandamientos de la etapa de esa revelación en adelante, estaría esa ley. Y la ley de la gracia es de Jesús en adelante, la revelación de Jesús y ese volver al punto de poder unirnos nuevamente con Él y con la divinidad a través de los sacramentos.
Dice, doctor, ¿estamos viviendo realmente en la divina voluntad o solo es nuestro deseo de vivir en ella? Lo digo porque no conozco quien tenga las vivencias que nos relata Luisa a diario en sus escritos. Ni lo conoce, ni lo conocerá, ni lo conoceremos. Luisa, o sea, manifiesta todo esto que ella pone, lo manifiesta por obediencia, para que nosotros vayamos entendiendo todo lo que Jesús hace en ella. Podríamos poner como ejemplo los mandamientos. Los mandamientos, o sea, Moisés recibe las tablas de la ley, pero las recibe bajo una manifestación visible, sensible de la divinidad. Una zarza ardiendo, una voz y una potencia divina que inscribe en la piedra los mandamientos. Ahora, ¿nosotros creemos en los mandamientos? Sí, pero no vemos ni la zarza ardiendo, ni vemos una mano invisible que esté labrando una piedra, o un libro, o que esté imprimiendo un libro. Entonces yo creo que necesitamos entender que eso era para Luisa como modelo, como para establecer tanto las verdades, pero sobre todo y fundar el reino en ella, y que ahora ella nos lo transmite a nosotros como un testimonio de todo lo que Jesús hizo en ella, todo para nosotros. Porque lo que hizo en Luisa en realidad no es única y exclusivamente para ella, sino sobre todo para toda la familia humana que lo va a recibir a través de los escritos de Luisa. Además, nuestros actos en la divina voluntad son actos espirituales, no necesariamente vamos a ver. Si no se ve. Esto, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Doctor, dicen que en el libro de cielo se lee que solo los teólogos deben enseñar estas verdades. ¿Es cierto? Lo primero, o sea, eso no lo dice en ningún lado. Jesús habla de los sacerdotes en general, que ellos serán como los indicados, o sea, los que Jesús quería que ellos fueran los que difundieran estas verdades, porque todo tendría que salir a través de su iglesia. Pero también Jesús se queja de ellos por no quererlo hacer, y llega un momento en que dice que deberían de haberse sentido honrados en publicar esto, pero que como no lo han querido hacer, entonces ahora buscará personas que lo quieran hacer y que tengan más, como que les den más valor a estos escritos y al publicarlos y al expanderlos que la estima a su propia vida. Así que eso de que nada más los teólogos, serían los sacerdotes. Así lo dejamos. Creo que en el 25-20 es donde dice eso. Es en varios, sí. Uh-huh. Hay varios escritos en donde habla de la publicación de los escritos. Y en realidad, o sea, creo que tiene razón. A la larga, o sea, con el tiempo, será la iglesia la que esto lo difunda, ¿no? Uh-huh. O sea, igual que el Evangelio, en un principio pues se difundía por medio de tanto de los apóstoles como de laicos que iban aprendiendo, que iban creyendo y que iban difundiendo. Poco a poco se fue organizando. Ahora en la actualidad, bendito sea Dios, ya hay sacerdotes que han tomado esto como cosa propia y que lo están difundiendo. Y cada día serán más. Cada día habrá más sacerdotes, más interés y más predicación de ellos. Y los laicos tendremos que quitarnos
O sea, porque en realidad la tarea les corresponde a ellos. Pero de que sean teólogos, no. Eso definitivamente olvídenlo. Y realmente al leer el libro del cielo y entender estas verdades, estamos entendiendo pues la teología químicamente pura, porque es escrito de Jesús directamente, ¿no? Ahora sí, estamos leyendo teología pura. Así es. Sin el afán de escudriñar cosas que no tendrían por qué escudriñar. O sea, una persona, no solamente sacerdote o laico, sino cualquier persona que lea los escritos con calma, se dará cuenta que Jesús habla mucho de la simplicidad de sus verdades, que nunca enseña cosas complicadas, sino todo con cosas muy sencillas y simples como Él. Por lo tanto, no hay que estar haciendo análisis así intensos de lo que dijo y querer interpretar o querer saber qué dijo, si está escrito. O sea, no se necesita ciencia extra para entender que Jesús me dice, mira, lo que quiero de ti es el abandono total. ¿Qué le voy yo a buscar a esas palabras? Desapégate de todo. Bueno, o sea, ¿qué tendríamos que buscarle a las palabras de Jesús al joven rico? ¿Quieres salvarte? Cumple los mandamientos. No, Señor, pero eso los cumplo desde joven. Ah, bueno, entonces no quieres solamente salvarte. ¿Quieres ser perfecto? Qué bueno, bendito sea Dios. Entonces, haz esto y esto y esto y esto. ¿Qué le voy a buscar? O sea, son cosas muy sencillas, muy simples. El problema es que el ser humano todo lo complica y cree que entre más retorcido esté, es más claro. Perdón, pero eso es total y absolutamente negativo. O más profundo, ¿no? Si no lo entiendes es porque es muy profundo, entonces por eso no lo entiendes. Así es. Y no lo entiende porque va buscando dudas o errores. Y Jesús lo dice. O sea, el que entra con el afán de conocer la verdad, ahí está, clara como el agua. El que va tratando de encontrar dudas o errores, no entenderá nada. Ya terminamos. Dame los saludos. Pues ya. Despídase, doctor. Ya terminamos, doctor. ¿Ya terminamos? Bueno, amigos, pues gracias por haber estado con nosotros y le agradecemos a Alejandra. Gracias, doctor. Gracias. Le damos la bienvenida y le agradecemos a Alejandro que está nuevamente con nosotros, a Paris y sobre todo, como de costumbre, amigos, a ustedes por su presencia, por su interés y por estar en este seguimiento de la divina voluntad, que eso es como el punto culminante de nuestra entrega a Jesús, a la divinidad. Muchas gracias, amigos. Buenas noches. Gracias, amigos. Y nos escribieron desde Tlaxcala, El Salvador, Uruguay, Mérida, Venezuela, Texas, Lisboa, España, Chile, Argentina, Austria, California, Colombia, Lima, Cuba, Ciudad de México, Monterrey, Las Vegas, Puerto Rico, Guatemala, Tijuana, Londres, Jalisco y Querétaro. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Hasta luego.